Y entonces quiero compartir este mensaje que se encuentra en el libro del Samuel, pero antes vamos a leer lo que dice Proverbios 14:1. Si son tan amables, lean conmigo. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Bueno, hoy es el primer mensaje acerca de como un reconocimiento para todas las mamás, y la próxima semana va a ser el agasajo para las mamás, va a ser la comida que les estamos preparando. ¿Pueden decir amén las hermanas? Bueno, normalmente sucede, espero el próximo domingo también suceda, que cuando se hace comida para las mamás, pues también los papás alcanzamos algo, pero las vamos a sentar hoy, la próxima semana, de manera especial. Se les va a agasajar, son las que sirven, y esta ocasión Dios nos va a permitir, con la ayuda de Dios, servirles. Ahora, no sé si tengamos la otra cita, la voy a leer un poco rápido. Si ustedes son tan amables, vayan conmigo. Está en primer libro de Samuel, capítulo 25, y voy a leer esos 17 versículos. Si son tan amables, sigan. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras, 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante David, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Esto es palabra de Dios. Ahora quiero compartirles algunas ideas y quiero ir a la historia que en turno nos ocupa en esta bella tarde ya, ¿verdad? Mañana tarde. El periodo en que se da esta historia es en el que David, ya siendo ungido como rey, pero aún sin ejercer, estaba huyendo de Saúl, el rey en turno, el primer rey de Israel. Pero al huir, David hace o forma un ejército con hombres que han sido desechados de la sociedad, con características así: amargados, tristes, endeudados, despojados, fracasados, corridos de su casa. Vean qué lindo grupo tenía David, pero valientes todos ellos. Y es justamente en David, que también está huyendo de Saúl, encuentran una esperanza de vida, encuentran en David la idea de un nuevo orden social. Uno de esos valientes que van y piden asilo y que piden enseñanza
que fueron discípulos de David, ahí en donde vivía, que era una cueva, se llamaba, por ejemplo, Sama. Y Sama era alguien que, aún sabiendo lo difícil que era cultivar una tierra y cuidar los cultivos, dado que los filisteos, en cuanto veían que alguien tenía una tierra ya lista para la cosecha, iban y se aprovechaban y ya, si no quemaban todo, levantaban la cosecha y se quedaban con ella. Pero Sama, uno de los que estaba con David ahora, él decidió no tener temor y enfrentar a los filisteos y cuidar la cosecha que Dios le había dado. Y dice que el Señor le dio fuerzas a Sama, uno de los valientes de David, de esos que habían sido desechados de la sociedad, que ahora estaba con David. Pero ese tremendo valiente se enfrentó a los filisteos y los venció y pudo retener la cosecha que Dios le había dado. Diga gloria a Dios y aleluya por esto. Gente como esta estaba con David. Otro que cuando David se le ocurrió decir, estando en las afueras de Jerusalén, lejos de Jerusalén, dijo: ¿quién quedaría por tomarme un vaso con agua del manantial de ahí de Jerusalén? Y aún sabiendo el peligro que significaba ir y meterse entre las tropas del rey Saúl, este valiente fue y le trajo una vasija de agua de los manantiales para que David tomara agua. Este valiente se enfrentó a la muerte, tuvo que pasar en medio de el ejército del rey Saúl. Y hermanos amados, dice, ¿cómo? David dijo: ¿cómo voy a tomar de esta agua? Si esta agua significa que estuviste tú a punto de perder la vida, lejos sea. Y David no tomó de esa agua, respetando el sacrificio que había hecho otro de los valientes. Pero ¿qué era lo que hacía David y sus valientes? Lo único que hacía David y sus valientes era defender al pueblo de Israel de los filisteos y de otros pueblos hostiles que querían perjudicar a el pueblo de Israel. Era lo que hacían. Y en este caso, en la historia de la que estamos hablando, donde Nabal y Abigail, estos personajes, hermanos, pudieron haber sido de bendición. Ahora la idea, lo que pretendía de David, vamos a ver lo que sucedió con esta pareja, amados hermanos. Primero diré que el nombre es importante. Ya después yo le pregunté a mi papá, entre paréntesis digo, ¿por qué me pusiste Ramón como nombre? No reniego de mi nombre, me gusta y le doy gracias a Dios. Es que así se llamaba un tío que queríamos mucho y por eso te pusimos Ramón, pero creo que me iba a llamar Mefiboset, pero qué bueno que me puso Ramón mi papá, ¿verdad? Pero ¿qué es Ramón? Pues es una rama grande, ¿no? Eso quiere decir Ramón, entonces es algo especial. Mi nombre me gusta, pero miren, Nabal, uno de los personajes de nuestra historia, significa necio. No le pongan por favor a nadie necio, hermanos, como hijo, porque los nombres marcan. Sin embargo, Abigail significa la alegría de mi padre. Espero que muchas de ustedes sean así, alegría para su padre. Abigail aprendió a ser ciudadana sabia, cuidadosa, protegida, amada por su padre, y su estatus social y su autoridad eran innegables, pues era una mujer hermosa, ya dije sin agraviar a las presentes, y con autoridad. Yo podría aquí señalar que la mayoría de ustedes tienen autoridad, y eso no significa nada, hermanos, tampoco, pero yo bendigo a esta iglesia porque conozco que las mujeres de aquí tienen autoridad, aunque no digan amén, por respeto a sus maridos. Así era Abigail, una mujer sabia que sabía manejar su economía. ¿Cuántas de las que estaban aquí son buenas para la economía? Saben manejar. Esa era Abigail. Siempre hay un pero en las historias, ¿no? Pero cayó en manos de un hombre necio.
que le hizo ver la vida de cuadritos. Ahora la Biblia dice que era un hombre necio, así, y hay una palabra que puede atenuar un poco, era rico. Aunque rico, de todos modos era prepotente, era malo, según lo que leemos de la palabra de Dios. Nabal no era un marido bueno, era un hombre de malas obras. Su corazón estaba lleno de maldad, de dureza, y la reflejaba en sus actitudes. Nada que ver con los hombres de esta congre, afortunadamente. Bueno, como era rico, pensaba que tenía el derecho de tratar a su familia sin cuidado, y que la familia tiene la obligación, o tenía la obligación más bien, de soportarlo. Qué tremendo. Creía que como no faltaba nada en su casa, podía tratar a la familia como a esclavos, pero a cambio quería recibir amor y respeto. Lo que leímos en la historia es que Nabal no fue agradecido. Ya he dicho que David y su ejército que formó, de esos valientes que transformaron su mente y su manera de vivir, era para ayudar a la gente, para cuidar a la gente de Israel. Y uno de los que recibió cuidados fue justamente Nabal y sus hombres, que al estar pastoreando, y ellos podían dar ese testimonio, el ejército de David los cuidó de los filisteos, de gente malvada. No les robaron nada, ni les pidieron nada. Eso era lo que hacía David y su ejército, que era cuidar a su pueblo. Los hombres de David habían ayudado y cuidado a los pastores de Nabal cuando estaban con sus rebaños en el campo. Y cuando David le manda pedir una contribución, como leímos a Nabal, que era la costumbre, ¿no? Recibir apoyo y de esa ayuda recibida, entonces recíprocos. Nabal los humilla y se niega a ayudar a pesar de lo que habían hecho por él. Era lógico que David se sintiera molesto, se sintiera defraudado, se sintiera humillado, y entonces se llenó de ira por la actitud de Nabal, según lo que leímos, porque a nadie de nosotros nos agrada recibir mal por bien. Si hacemos bien, pues esperamos que los demás sean recíprocos, ¿no?, con lo que hacemos. Pero la actitud de Abigail fue distinta, y es lo que quiero resaltar. Fue distinta a la de su esposo. No debemos olvidar que el papel o rol principal de una esposa siempre es apoyar a su marido. Y esto fue lo que Abigail hizo. Al arriesgar su vida para encontrarse con David, decide encontrarse con David. Quizás otra esposa, al ver el peligro después de lo que había hecho Nabal, lo que vio y escuchó, lo que había respondido, y se lo platicó presuroso con la advertencia a Abigail. Ese siervo le dijo: mira lo que ha sucedido. Fue con Abigail, le dijo: mira lo que ha sucedido con tu esposo. En vez de brindarle ayuda, ha mandado a decirles que no va a darles nada, que no los conoce. David era famoso, David era conocido, no era verdad que era un cualquiera. Estoy seguro que Nabal había escuchado acerca de David. Entonces el siervo va con Abigail y le dice: tienes que pensar bien lo que vas a hacer, porque lo que hagas va a ser importante para lo que suceda con tu familia y con tu pueblo. Y Abigail, al pensarlo bien, no huye de la situación, sino que enfrenta la situación. Yo bendigo a las hermanas que cuando hay problemas en su casa, que cuando ven dificultades, no huyen de los problemas, sino enfrentan la situación y confían en Dios, temen a Dios. Abigail era una mujer temerosa de Dios, actuó sabiamente para salvar su casa. Y yo bendigo a las mujeres que actúan sabiamente para salvar su casa, para que su casa se mantenga firme
para que su casa siga adelante, para que su matrimonio, hermano, siga de pie, aún a pesar de las circunstancias muchas veces adversas. Y por lo menos ya alguien dijo amén ahí. Al verlos aquí, le doy gracias a Dios porque he tenido la bendición de casar a algunos de ustedes. Y al escribir esto me acordé de los votos, los compromisos que uno asume al casarse. Cuando se les pregunta acerca de esos votos, dicen: sí acepto, sí asumo el compromiso y la responsabilidad de ayudar a mi pareja, a mi cónyuge, a levantarle, a apoyarle, aún en la adversidad. Por lo menos de los dos parejas que están aquí, de las que he casado, eso es lo que han dicho. Yo creo que siguen en ese pie de decir amén. Y si asumen esto es porque se tiene la madurez para hacerlo, porque se tiene con qué hacerlo. Y esto muchas veces se aprende del ejemplo de los padres. Aunque no digan amén nadie, pero pues yo sí lo aprendí de los padres. Pero también se aprende en la iglesia el buen ejemplo de responder y de cumplir lo que usted dijo. Sí, acepto apoyar a mi cónyuge aún en la adversidad. ¿Puede decir amén? ¿Se acuerda de eso usted? ¿Se acuerda de ese compromiso? Espero que sí. Pero a la mujer especialmente Dios la creó para ser la ayuda idónea de su esposo. ¿Qué significa esto? Significa que el esposo la necesita. Y los esposos que estamos aquí humildemente debemos reconocer que no podemos solos. Necesitamos la ayuda idónea. Y aquí sí ya no escuché ningún amén y espero escucharlo porque nos cuesta trabajo reconocerlo en ocasiones. Debemos humildemente reconocer que necesitamos de nuestra esposa. Dios bendiga a las esposas de acá. Y Dios bendiga a los hermanos que reconocen esta verdad. Génesis 2:18. Después dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es palabra de Dios. Pero yo tengo una paráfrasis que ustedes no conocen porque no se ha terminado de escribir. Ahí va la paráfrasis: este hombre solo no la va a hacer, le voy a dar a alguien que le ayude. Y eso es paráfrasis de su servidor. Por lo menos eso digo de mí mismo. Pero si alguna mujer tenía alguna razón para no apoyar a su esposo, era Abigail, hermanos. Era muy necio. Todo lo que hacía era dar a Abigail, mientras que Nabal solo recibía. Y eso no se vale. No había un compromiso bilateral o de ambos. Nabal decía: las cosas van a ser como yo diga. Es lo que decía Nabal. Simplemente no se hace. Era terco, era obstinado. Su vida estaba centrada en sí mismo. Pero cuando Abigail decide ir al encuentro con David y se prepara con un banquete, quizás Abigail quiero describir lo que hubiera sido un poco más fácil para ella decirle a David. Llega con David con un banquete para reconciliar la situación, porque David ya iba listo para atacar a Nabal y destruir su casa y todo lo demás que tenía. Quizás Abigail le pudo haber dicho a David: David, no estoy de acuerdo con nada de lo que hace mi esposo. Por favor, no tomes esto en mi contra. Yo aquí te traje comida y provisiones. Perdona mi vida y haz lo que quieras con mi esposo. Pero no lo hizo así. Cuidó a su familia. Espero que la oración de ustedes, hermanas, no sea como la que acabo de escribir. Cuando están en problemas, cuando se sienten afligidas, cuando dicen no hallo la salida.
Pero Abigail no hizo eso, sino que aún a pesar de que sabía que su esposo estaba mal, lo apoyó. Dios las bendiga, hermanas, porque están para eso ustedes. Tenemos que reconocer que en ocasiones nos equivocamos. Nosotros, los esposos, en tomar, principalmente cuando tomamos decisiones unilaterales y no consultamos, no tomamos en cuenta a la cónyuge, a la esposa. Ella, Abigail, no hizo eso, sino que se apoyó a su esposo y fue de ayuda, intercedió por él. Y déjame decirlo aquí enfáticamente, aunque no lo merecía. Amar y hacerle bien a quien nos hace bien es fácil, pero amar y hacerle bien a quien no nos hace bien, eso es difícil. Pero volviendo a la historia, Nabal, ya dije que era alguien con quien no se podía razonar. Entonces el ejército de David había decidido atacar a Nabal por lo que había hecho, por su respuesta. Los criados de la familia de Nabal se lo dijeron a Abigail, porque era imposible decírselo a Nabal. Él no iba a entender. Pero gracias a Dios que los papás de esta congre sí pueden razonar y hablar. Pues no se molestan cuando llegan de trabajar, casi siempre cansados, y sus hijos o su esposa les pueden dar quejas o platicar, y pueden platicar los problemas que hay. Cuando no es así, entonces las esposas tienen que resolver los problemas, y los esposos muchas veces ni se enteran de los problemas que hubo en la casa. Dios las bendiga. Ahora, la necedad de Nabal provocó que su esposa se humillara ante David, pues había que pedir disculpas por la ofensa. Dios bendiga a las esposas que tienen que pedir perdón a Dios por los problemas de sus esposos y de sus hijos. Dios las bendiga, porque Dios escucha la oración de ustedes, amadas hermanas. Ahora, los esposos presentes, debemos reconocer a nuestra respectiva esposa como la ayuda idónea que Dios hizo para nosotros. No sé si podamos decirle a nuestra esposa, si la tienes a la par: te necesito a mi lado y valoro mucho tu ayuda. Las mamás presentes deben saber que lo que hagan va a edificar su casa o va a destruirla, pero que si actúan sabiamente van a edificar su casa. Aquí estoy terminando el sermón, aunque ustedes, las mamás, debieran preguntar: ¿y qué pasó con Abigail? Así en coro, pero no preguntan. Sería motivo de otro sermón. Ya no tengo nada escrito aquí, porque lo importante, lo que decir, ya lo dije. Pero si no preguntan, yo les voy a decir: murió Nabal, murió. Y David dijo: es una mujer sabia y hermosa, la voy a hacer mi esposa. Y tuvo la bendición de ser esposa del rey David.